Hi guys, I'm your teacher Claudia and today we're gonna see the adverbs. Hoy vamos a ver a los adverbios. Bueno, ¿qué será un adverbio? They are words used to change, modify or qualify adjectives, action verbs and other adverbs. Son palabras que usamos tanto en inglés como en español para cambiar, modificar o calificar adjetivos, verbos de acción y otros adverbios. ¿Cuáles son los adjetivos? Bueno, ya vieron muchos tipos de adjetivos en inglés desde inglés 1. Son palabritas que me sirven para modificar o para cualificar más bien a una persona, animal o cosa. Por ejemplo, si yo digo, she is beautiful, ella es hermosa. Mi adjetivo aquí es hermosa, ¿verdad? Estoy describiendo a esta persona. Entonces son palabras, los adjetivos que me sirven para describir personas, lugares o cosas. Entonces, los adverbios van a ser palabras que me van a servir a mí para modificar, cambiar o calificar o cualificar adjetivos. Estas palabritas que les mencioné que ya conocen muy bien. También me van a servir para modificar action verbs, verbos de acción. Hay dos tipos de verbos. Los verbos se clasifican en inglés en dos tipos, verbos de acción y de no acción. Los verbos de acción son aquellas acciones o aquellas palabras que, me dan a conocer alguna acción que sí se pueda como que percibir a simple vista, por ejemplo, jump, saltar, write, escribir. Y los verbos de no acción son aquellos verbos o acciones que sí se llevan a cabo, pero no las podemos como tal visualizar. Por ejemplo, think, pensar, o sea, es una acción que realizamos, pero como tal no la podemos apreciar. No se puede apreciar. Entonces los adverbios me van a servir para cambiar, modificar o calificar verbos de acción solamente. Solo esas acciones que podemos percibir. Y también me van a servir para cambiar otros adverbios. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos para que sea más palpable para ustedes. En esta primera oración yo tengo un adverb that modifies an adjective, un adverbio que modifica un adjetivo. Aquí está mi oración. It's really perfect. Recuerden que una oración casi siempre comienza por un sujeto. En este caso es un personal pronoun. Recordemos a los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. En este caso tenemos it, conjugado con el verbo be, ¿verdad? It's. Eso es, dice aquí, really perfect. Realmente perfecto. Mi adjetivo es perfecto. Eso es. Podría estar la oración así solamente dicha, eso es perfecto, pero estoy metiendo esta palabrita aquí, que en este caso es el adverbio, y me está enfatizando, me está modificando a este adjetivo. Eso es realmente perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una oración en donde tenemos un adverbio que modifica a un adjetivo. Ahora veremos una oración en donde tenemos un adverbio que modifica o that modifies a verb, un adverbio que modifica un verbo. Pero recordemos que los adverbios solo modifican los verbos de acción, ¿verdad? Entonces tenemos she writes well. Ella escribe muy bien, ¿sale? Mi adverbio entonces es well. Y aquí en este tercer ejemplo tenemos un adverbio que modifica otro adverbio. They found it very quickly. Ellos encontraron eso muy rápidamente. Fíjense, aquí tenemos un adverbio que está siendo modificado por otro adverbio, porque lo estamos aquí en este caso como enfatizando muy rápidamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una oración que contiene un adverbio modificado por otro adverbio. Y bueno, hay muchos tipos de adverbios. En este caso nos vamos a centrar en los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Estos adverbios are used with the simple present tense to express how often something happens. Son utilizados para expresar qué tan seguido algo sucede. Y aquí los tengo escritos y ordenados de acuerdo a su grado de frecuencia. Por ejemplo, si queremos expresar algo que sucede
en un 100%, o sea, siempre tenemos que utilizar el adverbio always. Y así nos vamos a ir hasta abajo hasta llegar a never. Cuando queremos expresar algo que nunca sucede, o sea, en un 0%, vamos a usar never. Después, si nos vamos, por ejemplo, del 0 al 100, bueno, ya tenemos rarely, seldom, por ejemplo, cuando algo sucede en un 25%, algunas cuantas veces, muy raramente, usamos rarely y seldom. Si algo sucede algunas veces, como en un 50%, más o menos 40%, usamos sometimes. Y si sucede un poquito más seguido, often. Después, si sucede usualmente más o menos en un 80%, usamos usually. Y por último, como les mencionaba en un principio, si algo sucede siempre, vamos a usar el adverb of frequency always. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia y ustedes los van a utilizar con el presente simple. ¿Sale? Aquí tenemos dos ejemplos en donde estoy utilizando always, recuerden, a always y often. Chequen aquí en esta barra que tenemos, always, cuando algo hacemos en un 100%, y often, cuando hacemos algo en un, si vamos de acá de 0 al 100, como en un 80%, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, we always eat vegetables. Recuerden, en una oración casi siempre comenzamos por el sujeto, en este caso un personal pronoun, we. Y chequen la ubicación del adverbio frequency, del adverbio de frecuencia. Lo vamos a poner en medio del sujeto y del verbo. En este caso mi verbo o acción es eat, comer. Vegetables, vegetales. Nosotros siempre comemos vegetales. Eso sería más o menos la traducción en español. Entonces, ahora aquí tenemos otro ejemplo. They are often in the gym. Ellos están, como en un 70% de veces en el gym. Ellos están seguido, sería más o menos la traducción en español. Ellos están seguido en el gimnasio. Ajá. Pero quiero que chequen algo. Miren aquí en la primera oración. El adverbio lo pusimos en medio del sujeto y del verbo. Pero cuando utilicemos el verbo be, en este caso recuerden que en el presente simple el verbo be adquiere tres formas diferentes de acuerdo al sujeto de nuestra oración. ¿Cuáles son esas tres formas? Am, is y are. Y aquí están sus contracciones. Entonces, como aquí tenemos el verbo be, are, they are often in the gym. Fíjense la ubicación del adverbio. Cuando usemos el verbo be, el adverbio se tiene que colocar después del verbo be, no en medio. Si lo ponen en medio, estaríamos incidiendo en un error gramatical, ¿sale? Y siempre que usemos otro verbo que no sea el verbo be, el adverbio va a ir en medio del sujeto y del verbo, ¿sale? Entonces, la estructura de una oración, recuerden, sujeto, verbo y complemento. ¿Sale? Si el adverbio se está usando con un verbo que no sea el verbo be, se pone en medio del sujeto y del verbo. Si se utiliza el verbo be, se pone después del verbo be. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.